Estamos ya en tiempo prácticamente de campaña electoral. Hace escasas horas ha arrancado la campaña electoral de las autonómicas y municipales y nosotros empezamos a hablar ya de las posibilidades que tienen de acuerdos los partidos, de programas electorales y por supuesto de un final de mandato que ha dado mucho de sí. Hoy está con nosotros el teniente de alcalde, también va en la candidatura, una vez más acompañando a Lope Afonso en la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Hoy está con nosotros Pedro González. Pedro, gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, aquí. Hace escasas horas, a las 0 horas de ayer jueves, arrancaba la campaña electoral. Una campaña, yo no sé si la ves diferente a la anterior, porque tiene otra lectura después de haber venido de unas elecciones generales. Bueno, las campañas o las elecciones municipales son totalmente distintas a las generales, ¿no? Es verdad que hay una ola que puede venir o dejar de venir, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay algunos resultados que al menos todo el mundo apunta a que no se van a repetir en las municipales, ¿no? A todo el mundo le resultaría ciertamente extraño que, por ejemplo, en las elecciones locales el Partido Socialista Los Realejos sacara 6.000 votos y el Partido Popular 4.000. Pero bueno, por eso digo que en las elecciones municipales yo creo que la diferencia entre candidatos nacionales y candidatos locales la gente la tiene muy en cuenta. Lo hemos podido ver en las pasadas generales que, por ejemplo, el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana ganó, pero en cambio a las elecciones autonómicas que coincidieron con las generales sacó nada más y nada menos que 70.000 votos menos. Fíjense que además era en una misma elección. O sea, que hemos alcanzado la madurez política de saber empezar a votar. Todavía antes, al principio de las elecciones, prácticamente la gente votaba en bloque. Vamos a ver, todavía hay gente que vota porque mi padre era de este partido, mi abuelo era de este partido y por tanto yo también voy a ser de este partido y mis hijos también lo serán. Cada vez son menos y después hay personas que, yo digo que a pesar, por ejemplo, en el caso que dicen, mire, yo no me considero del Partido Popular, no me considero una persona de derecha, pero entiendo que Lope Afonso ha sido muy buen alcalde y que es la mejor opción que tenemos en el Puerto de la Cruz y por tanto mi confianza la voy a depositar en él. Por ejemplo, ayer, antes de que arrancara la campaña electoral a las 0 horas, conocíamos la encuesta pública, la del sí, la del señor Tesanos, y prácticamente volvía a dar otro descalabro al Partido Popular. Incluso aquí en Canarias veíamos al Parlamento de Canarias, que este año, en estas elecciones, además, tendremos lista regional y aumento de diputados hasta los 70, también le daba ese aumento al Partido Socialista entre 20 y 23 diputados, y claro, esto hacía ya que todo el mundo hable de un pacto de la izquierda. ¿Esa ola se puede mantener tanto? Porque prácticamente en porcentaje volvemos a ver prácticamente un pega y copia de lo de las elecciones generales. El CIS de Tesano, que acertó parcialmente, porque en Canarias decía que en las generales iba a desaparecer Coalición Canaria del Congreso de los Diputados y no solo desapareció, sino que duplicó sus resultados. Con lo cual ahí el error es garrafal. La encuesta está hecha el día 23 de abril, antes de las elecciones. Los resultados pueden condicionar mucho también el voto de la derecha. A lo mejor ahora mismo no hay una dispersión de votos del centro derecha como la hubo en las generales, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que dicen, oye, es que si yo disperso el voto y no lo concentro en el Partido Popular, pues puede pasar estas cosas. Y después, vuelvo a incidir, ¿no? Es que yo creo que, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, que es lo que nos ocupa, la persona atiende a los candidatos y conoce a los candidatos. Y en el puerto nos conocemos todos. Y en el puerto todo el mundo conoce la trayectoria profesional que ha tenido Lope Afonso, conoce su trayectoria política y conoce la trayectoria profesional que ha tenido el candidato del Partido Socialista y la trayectoria política que ha tenido el candidato del Partido Socialista. Y además conoce que ahora mismo, bueno, desde que entró Pedro Sánchez, pues él está dedicado a trabajar en la subdelegación del gobierno, no sabemos muy bien en qué. Pero a partir de ahí está la capacidad profesional y política de uno y la capacidad profesional y política de otro.
y el ciudadano podrá valorar. Vamos a ser claros porque parece impensable, bueno, prácticamente tendríamos que remontarnos, pues creo que más de 10 años para entender una mayoría absoluta en el Puerto de la Cruz. Las mayorías absolutas vemos que están más bien escasas en Canarias, en los 88 municipios. Y la política de pactos en el Puerto de la Cruz se ha hecho prácticamente obligatoria después de unos procesos electorales municipales. Y lo que nos vamos a encontrar, por lo menos, en los dos grandes partidos que han cosechado el mayor número de votos es, por un lado, Partido Socialista y Partido Popular. Y a partir de ahí vemos que las derechas suman con las derechas, las izquierdas suman con las izquierdas. Parece muy difícil, y por lo menos hay que ir dejándolo claro, que en caso de no existir una mayoría, ustedes tengan un acercamiento, en su momento lo tuvieron, Partido Popular con Partido Socialista, tal y como están los modelos ahora mismo. Pero parece que hemos pasado del bipartidismo al, permítanme la expresión, que no está muy bien, al multipartidismo. A los bloquismos, ¿no? Es decir, a los bloques, ¿no? Y esa estrategia la utiliza bien la izquierda, porque quiere posicionar al centro derecha en la derecha extrema, ¿no? En la política del miedo. Oye, cuidado que es que viene en esto, que es una política que ya sacó en su día el Partido Socialista con aquella campaña del Doberman y que les salió bien en estas últimas generales, aunque no se corresponda con la realidad. Con esa estigmatización, con esa pues crear moldes, ¿no? O crear estigmas de las personas como si por tener unas ideas distintas, pues parece que uno viene aquí a la tierra con cuernos y con rabo y con un tridente y hacer el mal, ¿no? Y es que esa falsa superioridad moral de la izquierda. Ahora, dicho esto, vamos a ver, en el Valle de la Orotava hay una mayoría absoluta en este último mandato del Partido Popular en Los Realejos, hay una mayoría absoluta del Partido Popular, de Coalición Canaria en la Orotava, en el puerto ha habido un pacto, pero yo tengo una cosa clara, los partidos hay que salir a ganarlos. No hay que salir a empatar. Aquí no podemos salir a especular cuál es el resultado posible. No, mire, nosotros tenemos que decir que creemos que tenemos el mejor candidato, que tenemos un equipo con experiencia, el único equipo que ha llegado después de 4 años conjuntado a las elecciones, porque el resto de grupos municipales, pues por las razones que sea, se ha desmembrado, los otros 3 grupos municipales se han roto, nosotros somos el único que ha llegado conjuntado, y que además propondremos, estamos proponiendo el mejor de los proyectos posibles para la ciudad. Y la garantía que lo podemos cumplir no es que salgamos a sacarnos una foto, no es que salgamos a ponernos una sonrisa, no es que salgamos mirando al infinito y poniendo cara de filósofo, de intelectual, sino de trabajo. Porque mientras uno se sacan fotos en el muelle con cara de intelectual, López Afonso, como alcalde, está solucionando a día de hoy todavía, y ayer y hoy, problemas de la ciudad. Y, por ejemplo, justo antes de iniciar la campaña electoral, el alcalde, López Afonso, está firmando la cesión de los terrenos para que de una vez por todas se pueda hacer la piscina municipal. Y mientras otros están sacando fotos y paseando por el puerto y haciendo campaña, el alcalde, además de eso, está solucionando un problema histórico de la ciudad, como es el edificio IDERS, en el que ya se solicita al juzgado la autorización suficiente para, primero, desalojarlo, y segundo, poder vallarlo y que no vuelva a suceder los hechos lamentables y tristes que han sucedido hace poco. Y mientras tanto, algún que otro partido residual, pero que sí tiene concejales en el ayuntamiento y que es el pacto natural que nos ha manifestado Marco González, que es con quien pactaría, que es con la marca blanca de Podemos, Asamblea Ciudadana Portuense, defienden en su programa electoral la legalización de la ocupación. Es decir, mientras el alcalde está firmando el poder echar a todos los ocupas del edificio IDERS, otros en su diario político llevan el poder legalizar esas situaciones. Por lo tanto, saco de tus palabras que si ustedes no logran sumar 11 concejales, sobre todo el Partido Popular, aquí la alianza ya está hecha entre Partido Socialista y Podemos. Eso lo han dicho ellos, no lo he dicho yo. Lo han venido diciendo, ellos lo han denominado el pacto natural. Y lo dijo Marco González al día siguiente de las elecciones del 2015. Y lo ha venido repitiendo, y vamos a ver,
en la presentación de candidaturas de la plancha de Asamblea Ciudadana Portuense estaban invitados los concejales del Partido Socialista, y en la plancha en la presentación de la candidatura de la plancha del Partido Socialista estaban invitados y estaban presentes los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense. Lo ha dicho Bermúdez en Santa Cruz, pero que es verdad. Votar al Partido Socialista en el Puerto es votar a Podemos, porque van a pactar. Has estado durante estos 4 años, aparte de llevar las concejalías, la portavocía del Partido Popular. Te ha tocado la parte más política, defender en los plenos, en muchas ocasiones, plenos que han sido tremendos. Yo me lo paso bien. Está claro que en el Puerto de la Cruz se vive la política con mucha intensidad. A mí me dijo una vez un miembro de la oposición, me dijo que en los plenos no veníamos a expresar opiniones personales, sino ideas políticas. Entonces yo le dije, mire, es que la diferencia es que mis opiniones personales coinciden con mis ideas políticas, es decir, yo no me transformo, yo lo que digo en el pleno es lo que piensa el grupo municipal, o al menos lo que pienso yo. Y otros, con esa manifestación, que además no se ruborizan al decirla, lo que hacen es decir o manifestar que afirman una cosa en el pleno, pero que piensan otra, pero que es políticamente gente, lo que corresponde. Yo te voy trasladando lo que dice mucha gente, ¿no? Y iremos haciendo observaciones. Por ejemplo, no es lo mismo gobernar actualmente, en los que estamos dentro de la Unión Europea, que gobernar pues hace 20 y pico de años, cuando estábamos fuera, podíamos gastar lo que nos diera la gana y no teníamos que rendir cuentas. Por lo tanto, aquí hay que hacer una clara diferencia. Por lo tanto, se podía gastar hasta donde se podía, la deuda era algo principal, pero digamos que eso no lo entiende mucho el ciudadano. Es decir, ¿y por qué si teníamos estas expectativas en el gobierno no se ha podido hacer más con la excusa de la deuda? Yo lo he explicado en muchas ocasiones, no sé si no he sabido explicarlo, pero yo creo que es bueno recordarlo. Es decir, nosotros teníamos una losa encima, en una casa, que teníamos una hipoteca que llegó a ser de 50 millones de euros, pero en este último mandato de 24 millones de euros. Entonces tenías prohibido poder invertir hasta que no pagases esa deuda. Que esa deuda estaba previsto pagar, si no recuerdo mal, el 2022, 2020 y pico. ¿Qué hicimos nosotros? Pues en las concejalías que nos ha tocado llevar y en las que yo creo que el alcalde acertadamente ha ido dirigiendo, nos apretamos el cinturón. Es decir, lo que haría cualquier persona en su casa, no gastamos más de lo que teníamos e íbamos ahorrando. Y una vez que hemos ahorrado, se pagó la deuda, es decir, se quitó la hipoteca. Y entonces ahora podemos arreglar la casa, y ahora podemos arreglar las plazas, y ahora podemos arreglar los jardines. Pero no vamos a llegar, como pretenden otros, al despilfarro que se hacía antes. Hay que hacer las cosas con cabeza. Y entonces, hay muchos problemas históricos de la ciudad que se han solucionado. Es decir, las instalaciones deportivas, el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, nadie lo conocía sin goteras, ya no tiene goteras. El parqué nuevo ha sido sede de un campeonato, subsede de un campeonato del mundo, cuando todo el mundo decía que eso iba a ser imposible. Nunca se tuvo un contrato de una empresa de servicio eléctrico. Todas las farolas, todas las luminarias cambiadas, cambiando todos los báculos. Ahora tenemos, lo han podido ver en las procesiones, cuando pasa la procesión, desde un móvil que tiene el servicio, se va regulando la luz, entonces se atenúa la luz para que dé mayor solemnidad. Cuando ya pasa la procesión, pues se vuelve a incrementar. Se gasta el 60% menos, con lo cual ahorramos muchísimo. Se han colocado paneles solares en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que ha permitido que el 90% de la instalación sea autónoma. Se ha hecho un plan de asfaltado. Antes se llegaba y se decía, bueno, asfaltamos esta calle porque me lo están pidiendo 4 vecinos. No, mire, se hace un plan de asfaltado. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto podemos gastar este año? ¿Cuáles son las vías donde más tráfico hay? Y se ha empezado a asfaltar. Hay administración electrónica en el ayuntamiento, a pesar de los reparos que se nos ponía para instalar. Porque claro, la administración electrónica al final no solo facilita la labor, sino también facilita el control de cómo se hacen las cosas. Y todo eso se ha conseguido, pero en un periodo de 4 años,
Se ha conseguido en una velocidad tremenda. Ya me gustaría a mí también haberlo conseguido en un solo año, pero hay que ser realista y consciente que eso es imposible. Pero todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. La ciudad ha vuelto. Ya no se habla del Muerto de la Cruz, ya no se habla de otro bajamar. Tenemos una tasa de ocupación turística superior al 85% durante todo el año. El turismo interno, es decir, aquella persona de Icó, de la Orotava, de los Raleos, vuelve al puerto. Cuando uno pasea por el puerto está lleno. Los servicios se están mejorando muchísimo. El servicio de jardinería, 27 años sin contrato. Nadie había arreglado eso. Y lo hemos tenido que arreglar nosotros. Lo hemos arreglado y la gente está viendo la diferencia que puede tener una empresa con garantías jurídicas de tener un contrato que se le puede exigir a la hora de tener cuidado en los jardines. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, al que nombraba antes del contrato de suministro eléctrico, ¿cuánto hace que un semáforo en el puerto no está fundido? Y antes, cuando se fundía un semáforo, pasaban 2 o 3 meses y no lo podíamos arreglar. Ahora, por contrato, en 48 horas tiene que estar arreglado. Todas las luminarias de los semáforos arregladas. Este mandato acaba... Lo que decía, porque es verdad que nos quedan cosas por hacer, pero lo que no podemos hacer es deshacer lo ya realizado, ¿no? O retroceder en lo ya andado. Hay que seguir en la misma línea. Este mandato acaba ya y prácticamente se acaba con la deuda que, como decías, era la gran losa que impedía, ya por parte del Ministerio, por parte de Europa, ya no se permite gastar más de lo que se ingresa y además hacerlo de manera por parte del sentido común, que no puedes gastar más de lo que tienes. Y ahora ya sin deuda, ahora mismo con un programa en la mano y con intenciones, en caso de que los ciudadanos les den la confianza, ¿qué más? Porque todavía quedan muchas calles por asfaltar, todavía quedan muchas cosas por hacer. Yo he dicho ya en ocasiones anteriores que hay que conseguir la excelencia de los servicios. Normalmente, por ejemplo, voy al lago Martianes a comprobar cómo los trabajadores prestan su servicio. En su día al PSOE le parecía mal. Pero comparemos los servicios que teníamos cuando uno entró y los que hay ahora. Me he quedado gratamente sorprendido al poder comprobar que ahora los trabajadores acompañan a los usuarios a llevar las colchonetas, las tumbonas a sus hamacas, les colocan los tratan bien. Eso hay que llegar a la calidad, a la excelencia. El plan de asfaltado, hay que asfaltar todas y cada una de las calles del municipio, porque todos los vecinos tienen los mismos derechos. Entonces, hay que llegar a todo. Hay que llegar a todas las instalaciones, deben estar relucientes. Los jardines se van reparando, todavía quedan zonas en las que hay que mejorar. Y a partir de ahí hay que seguir incidiendo en una mayor agilidad en la tramitación burocrática. Debemos seguir siendo exigentes con nosotros mismos y también con aquellos que tienen que prestar servicio a los ciudadanos, que son los funcionarios. No puede ser que una solicitud que se presente en el ayuntamiento quede sin responder. Tenemos que conseguir que se respondan absolutamente todas y que se solucionen los problemas, porque para eso estamos. Y nosotros lo que presentamos como aval es la garantía del trabajo realizado, serio, sin fotografía única y exclusivamente para el bombo y platillo, sino un trabajo serio. Y después, a partir de ahí, seguir en esa senda de racionalizar el gasto, pero prestando unos servicios adecuados. Pero no podemos hacer como se hacía antes, ¿no? Es decir, venga, pues ahora, no sé, vamos a hacer una fiesta de colores y me gasto 600.000 euros en la fiesta de colores. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la repercusión que tiene eso? Nosotros los eventos que se realizan en el puerto, que cada vez son más numerosos, pues calculamos, lo que a mí no me gustan mucho los anglicismos, pero lo que llaman el feedback, ¿no? Es decir, cuál es el retorno que tiene ese evento para el Puerto de la Cruz. Yo le voy a decir una cosa, ¿no? que ha pasado inadvertida. A nosotros se nos decía que no íbamos a ser capaces de hacer la Liga de Tenerife Promise, ¿no? Porque se nos avisó a última hora, nosotros cogimos el guante y lo imposible lo hicimos verdad.
El mejor lugar del mundo donde se ha celebrado un campeonato de alevín televisado de esta naturaleza ha sido el Puerto de la Cruz. Ahí respondió la ciudadanía, que se respiraba fútbol de verdad en el campo. Se reparó los vestuarios, se pusieron las gradas, vistió las mejores galas. El retorno que en publicidad ha tenido ese evento, que el Partido Socialista nos criticó que realizáramos porque nos habíamos gastado dinero en el campo. Pues el retorno que tuvo en publicidad, lo que nos hubiese costado a nosotros, que el nombre del Puerto de la Cruz hubiese salido como salió en la Eurosport, en la Sexta, en los periódicos de media Europa, hubiese superado los 17 millones de euros. Algo absolutamente impagable para la ciudad. Conseguimos ser, cuando nadie pensó que podíamos serlo, subsede de un campeonato del mundo femenino. ¿Qué sucedió? Que en un partido de preparación entre Estados Unidos y Australia, que fue una final anticipada, porque fue la final que después hubo en La Laguna, se jugó en el Puerto de la Cruz. Y Zuber, que era, no sé si era base o escolta, que lleva una máscara, era la máscara para proteger la cara, sale en una fotografía con las letras del Puerto de la Cruz detrás. Esa fue la fotografía de portada durante 2 semanas en la página norteamericana de baloncesto. No hubiésemos tenido nunca la posibilidad de pagar la publicidad que cuesta eso. Nunca en la vida. Durante una semana la televisión belga, la 2 belga, estuvo haciendo un seguimiento a las jugadoras belgas en el Puerto de la Cruz. Pues ya le podían haber dado el recadito a Puigdemont, que lo estábamos esperando. Bueno, se lo dije al cámara en una conversación que tuvimos con él. Porque yo visité a todas las delegaciones. Era y soy responsable de relaciones institucionales y yo visité a todas las delegaciones. La televisión francesa hacía un seguimiento también de su selección. Y así prácticamente todas. Y además de grabarles entrevistas para sus telediarios en horas de máxima audiencia en sus televisiones, en sus países, hacían reportajes de la ciudad. España y Estados Unidos eran las 2 únicas selecciones que no se quedaban en el Puerto de la Cruz. Venían a entrenar la selección americana, venía a entrenar al Puerto de la Cruz, pero no dormía aquí. En el día libre que tuvieron, se vinieron al lago Martianes. Las fotografías de sus redes sociales corrieron por todo el planeta como la pólvora, porque son personas que tienen muchísimos seguidores. Esa publicidad con un evento bien organizado del que salieron encantadas con la ciudad del Puerto de la Cruz, hubiese sido imposible pagar en dinero. Imposible. Y eso se ha hecho. Y eso, todas esas cosas, aparte de las campañas promocionales, es lo que ha permitido que el Puerto de la Cruz tenga las tasas de ocupación hotelera que tiene ahora mismo. Entre otras, todo eso suma. Eso también ha permitido que las grandes empresas hayan hecho sus estudios de viabilidad económica, que las hacen, porque cuando hablamos, por ejemplo, de Starbucks, cuando hablamos de Alehop, Fungrube, de muchísimas empresas, que no quiero hacer aquí una relación, que se han venido a instalar al Puerto de la Cruz, antes de venir, hacen sus números. ¿Y por qué vienen? Primero, porque hay estabilidad política, porque hay seguridad donde van a ir, y segundo, porque ven que el Puerto de la Cruz está creciendo y porque ven que es una ciudad que promete mucho, no solo para el portuense, sino para toda la comarca norte. Ahora mismo tenemos un techo de turistas. Tenemos las mejores cifras en torno de trabajo. A los 800.000 turistas puede ser al año, más o menos. Casi el millón. Casi el Sí. millón. Estamos en 900 y pico. Claro, porque había gente que decía, hay que parar. ¿Esa cifra se puede mejorar de cara a próximos años? Es decir, pero con para cabeza. mejorarlo necesitaríamos, como dices tú, mejorar los servicios y además tener más camas hoteleras. Pero con eso digo, ¿eso es posible? Pero con cabeza. Es decir, no podemos llegar a como ha llegado a algunas partes turísticas de Canarias, que ha sido un boom, que al final, pues, pasa lo que pasa. No. Aquí nosotros podemos ofrecer calidad, podemos ofrecer cosas distintas al sol y playa. Y el plan estratégico de turismo
ha ido en ese sentido. Yo creo que ha sido importante el olvidarnos el competir en el sol y playa y ofrecer un turismo de experiencia. Es decir, aquel que aprovecha todas las bondades de la comarca norte para el núcleo de donde se quedan, que es el Puerto de la Cruz. Que si se puede crecer el Hotel Taoro, ya son bastantes camas más que van a venir. El Chiripa cuando salga ahora, cuando consigan tramitarlo ahora. Se han abierto nuevos hoteles, se han abierto hoteles que ya estaban cerrados en el puerto. Son camas hoteleras, nuevos visitantes, pero también más oferta de trabajo. Por supuesto. Es que esto, vamos a ver, esto no se trata de municipalizar servicios, como fue la última propuesta que se nos trajo al Pleno Municipal por parte de la oposición. Es decir, de las concesiones que tenemos por ahí, convertirlos en funcionarios. No, se trata de crear las condiciones idóneas en la ciudad para que se pueda generar empleo y buen empleo, con estabilidad, con un sueldo digno, con unas condiciones dignas y que dé trabajo no solo al portuense, sino también, como lo ha hecho siempre, a todas las personas del norte de Tenerife, porque lo ha hecho siempre. Entonces, ha caído, pero ahora mismo estamos en unas condiciones en las que todavía tenemos parado, pero es que las cifras de paro, que son cifras oficiales del Ministerio, están en unos límites mejores que los que hemos tenido desde el año 2007 hasta ahora. O sea, nunca habíamos estado en unas cifras como las que estamos teniendo ahora. Llegando al final de esta entrevista. Se ha conocido la lista semanas atrás de las personas que van a acompañar al número 1, a Lope Afonso, actual alcalde por el Partido Popular, que también será candidato al Cabildo, y como decías, prácticamente repiten todos. No, prácticamente no, repetimos todos. Repiten todos. Los 6 que acompañábamos a Lope como concejales repetimos. La pregunta era, la última vez que te hice la entrevista, ¿no tenías claro si ibas a repetir en la lista o no? ¿Qué te ha hecho? No lo sabía. No, vamos a ver, manifesté que yo había dado mi predisposición a poder estar en la lista, porque yo, si consideran que puedo aportar, ahí estaré. Pero no sabía, porque no me habían dicho si iba a estar o no iba a estar. Y con lo cual, lo que dije fue, si no estoy, trabajaré también por este proyecto, porque creo que Lope Afonso es el mejor alcalde que puede tener el puerto en estos días. Si voy de 21, trabajaré por este proyecto, porque considero que Lope Afonso es el mejor alcalde que puede estar. Ahora voy de 3 y seguiré trabajando igual, porque creo que Lope Afonso es el mejor alcalde que puede tener en la ciudad en estos días. Además, el que me conoce sabe que yo soy un jugador de equipo, ¿no? Y a veces utilizo el símil futbolístico o el símil deportivo. Yo soy un jugador de equipo. A mí el entrenador me dice que yo tengo que jugar de lateral izquierdo, y aunque no sea zurdo, yo intento hacerlo lo mejor posible. Si me dice que tengo que jugar de portero, pues juego de portero, y aunque sea bajito, intento llegar al larguero. Y si me dice que soy delantero, aunque no sea rápido, intento correr a todos los balones para marcar goles. Última pregunta. Hay quien opina que hacer doblete es un beneficio, ya que son 2 corporaciones locales, y hay quien piensa, en caso de que el alcalde logre escaño en el Cabildo, tendrá menos tiempo para dedicarle a la ciudad. Para esa gente, ¿qué le podemos decir? No, vamos a ver. Yo soy de los que piensan que es beneficioso, por una sencilla razón. Si Lope Afonso tiene que presidir el Cabildo para que se construya el muelle deportivo pesquero y de crucero en el Puerto de la Cruz, lo va a presidir. Si tiene que hacerlo, lo va a hacer. Y por eso yo creo que se presenta. Además, es una persona que garantiza el equilibrio inversor en la isla de Tenerife. Es decir, que no alguien porque viva en la zona metropolitana vaya a tener más que el que viva en el Puerto de la Cruz o menos que el que viva en Arona. Es decir, hay que hacer un reparto equitativo según las necesidades y con un equilibrio inversor que, si bien se ha corregido un poco en los últimos años, todavía no se ha corregido mucho. Y después no estar improvisando a golpe de noticias, sino que además yo creo que Lope en ese sentido ha sido muy inteligente. Es decir, el Cabildo debe estar para ayudar a los ayuntamientos, no para imponerle el criterio del presidente de los ayuntamientos, que a veces viene aquí, y lo digo con la máxima humildad y con todos los respetos, pero parece ciertamente algo altanero o soberbio cuando te viene a decir cómo tienes tú que dirigir la ciudad. Oiga, no, mire, el Cabildo, y por eso digo que Lope ha sido inteligente, lleva en su lista muchas
personas con experiencia de la gestión municipal. El Cabildo está para ayudar a los ayuntamientos, para ir a los municipios y preguntarles qué es lo que necesitan ustedes aquí, no lo que yo tengo que imponer. Siguiendo con la pregunta que me hacían, y por eso creo que es bueno, porque ayudará al Puerto de la Cruz. No creo que reste, y además si alguien tiene capacidad, para estar en el Cabildo y para estar en la alcaldía del Puerto de la Cruz, López Afonso. Y todos los demás vamos a estar allí para ayudarle a que además lo pueda hacer bien. Ha tenido capacidad porque lo ha demostrado. Porque es una persona que vive, se desvive por sus vecinos, por sus convecinos, para hacer las cosas bien. O sea, tiene una capacidad innata para poder trabajar en esto. Lo que tiene que preguntarse el elector es si otros posibles, que a lo mejor dan besos, abrazos y se sacan la foto con uno, tienen esa capacidad para trabajar. Hemos llegado al final de la entrevista, se me quedan cosas, pero tendremos ocasión de seguir hablando. Pedro González, muchísimas gracias por estar con nosotros, te espero próximamente. Encantado, muchas gracias. Nos vamos, ha sido un placer enorme una vez más acompañarles en este Mirando al Norte del día de hoy. Próximamente regresamos con más invitados y con más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós.